Edición de Bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant. En este capítulo especial de Edición de Bolsillo por el Día del Editor y la Editora, entrevistamos a Judith Gociol, periodista, investigadora, editora y curadora especializada en temas culturales. Ella nos va a contar quién fue Boris Spivakov, su trayectoria como editor de Eudeva y el Centro Editor de América Latina y la importancia que tuvo para la difusión de la lectura en nuestro país. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Este capítulo es especial porque vamos a estar festejando el Día del Editor, 17 de junio. Y para ello invité a una especialista, a una periodista, alguien que investigó mucho sobre Boris Spivakov, que es el editor que justamente nació este día y por eso se festeja el Día del Editor. Bienvenida, Judith Gociol, ¿cómo estás? Gracias a usted. Bueno, te invitamos con nuestro equipo a nuestro espacio de Edición de Bolsillo porque llevas investigándolo un montón, ¿no? A Boris y su trabajo, sobre todo como editor. Sí, porque, bueno, yo llegué a él vía el Centro Editor, en primera instancia porque con Hernán Invernici armamos un libro que se llama Un golpe a los libros, que tiene que ver con la represión cultural de la dictadura, y uno de los casos de estudio era el Centro Editor. Entonces, y de hecho, en realidad, yo trabajaba en la revista La Maga y yo lo había entrevistado. En realidad, la primera vez que tuve contacto con él, la primera y única, personalmente, fue, no sé si fueron una o dos, por La Maga. Una entrevista por La Maga cuando habían sacado... Esa experiencia. Primero, ¿cómo trabajaste en La Maga? Porque La Maga es una revista ilustre, podría decir, sí, de los 90. Sí, muy interesante las notas que tenían. Voy a hablar de vos y voy a hablar de Boris, de tu trabajo y tu trabajo con Boris. Como periodista, entonces, vos sos periodista, trabajaste en La Maga y tuviste la posibilidad de entrevistarlo. ¿Cuánto tiempo trabajaste en La Maga? Y yo trabajé desde el 92. Yo entré a La Maga porque La Maga la producía TEA, que era el taller, que fue la agencia donde yo estudiaba. Entonces, hacia el final, sí, porque yo entré en el 89, a TEA eran 3 años, hacia el final crearon La Maga y en algún momento abrieron un poco, era un staff que había un grupo como fundador de exalumnos, más grandes que yo fui la tercera camada, y en un momento abrieron a colaboraciones, así que ahí fui, y un poco después me ofrecieron pasar a quedar fija al staff en la parte de libros. Yo había entrado a colaborar en cine, que era lo que yo primero quería, y me preguntaron si quería leer el libro, dije, por supuesto que sí, y bueno, fue una experiencia muy linda, muy compleja también, porque éramos todos muy recién recibidos, digamos. Realmente estuvo muy bien pensado cómo armonizar a gente que recién empezaba y que se pudiera armar un producto, por eso tenía ese carácter informativo, por ejemplo, ¿no? En donde no es que cada uno lucía con su pluma, no. Digamos que es también la ideología de TEA, ¿no? Esa cuestión de la noticia, la clásica, era muy fuerte en TEA y fue muy fuerte en la revista. Y después tuvo las cosas de momentos que la pasamos muy bien, esos vaivenes económicos, producto de cuando los que lo dirigen son periodistas, pero no son economistas ni nada, ni administradores ni nada, y bueno, y eso de que como es un lugar de izquierda hay que ponerse la camiseta, entonces, pero
pero bueno, pero fue una experiencia interesante, muy interesante, y con gente que ahora anda por todos lados. Y sí, yo creo que se hicieron aportes importantes, muchos, pero incluso digo por ahí, la sección de fotografía, la fotografía no tenía registro en los medios. Nosotros mismos lo que hacíamos en libros, pero de carácter noticioso, no de crítica de libros, tampoco. Clarín lo empezó a hacer después que la Maga incorporó como esa idea de que había una noticia, ¿no? Que la cultura en todo, no solo en libros, era noticia, no era solo crítica literaria o crítica cinematográfica. Y bueno, tenía una sección de historieta y humor gráfico que eso era raro porque era sobre historieta y humor gráfico, no publicar un chiste, digamos. Tuvo muchos hallazgos, la verdad, y tuvo muchos errores también. Así bueno, ¿y cómo fue que le tuviste que hacer una entrevista a Boris? ¿Cómo te tocó? ¿Qué pasó? Yo lo vi, o sea, yo conocí al Centro Editor desde siempre porque mi papá me leía los libros, los cuentos del Chiribitil, y porque cuando empecé a trabajar, tenía que ir a tribunales, hacía trámites en tribunales, y había un kiosco enfrente justo de tribunales, de uno de los edificios de tribunales, y yo le empecé a comprar la historia del movimiento obrero en una reedición, ¿no? Esa roja es una reedición de la primera. Entonces el kiosquero ese me lo guardaba, tenía, y además, mientras estudié en el secundario y en TEA, siempre estuve muy cerca de los materiales del Centro Editor, siempre me llamaron la atención. Además tienen algo como que incluso hasta ahora hay temas que no se trataron de nuevo, temas de cultura popular. Entonces realmente la referencia o no se trataron de nuevo o no se trataron de ese modo. Claro. O sea, el modo que Rivera cubre todo lo que fueron los escritores, el movimiento, no la literatura solamente, ¿no? El movimiento de conformación de la figura del escritor, bueno, unas miradas de las que realmente vos a veces agarrás libros ahora y ves que de algunos temas solo citan al Centro Editor, no hay más. Entonces, siempre estuve en contacto, estaba como les tenía mucho afecto, y además me gustaba la cosa que fuera un fascículo y de ir a comprarla. Y los cuentos del Chiribitil a mi hermana y a mí nos encantaban. O sea, mi papá nos los leía todas las noches, mi hermana tenía uno preferido, El reloj de la torre, que lo escuchamos, no sé, 7 millones de veces. ¿Llegaste a tener la colección completa? ¿Pudiste completar la colección? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y está guardada en algún lugar? ¿Lo tiene alguien de la familia? Sí, lo tiene mi papá todavía, está en la casa de ellos. Después, la única macana es que cuando vos mandabas a encuadernar me sacaban las tapas. Ah, entonces, claro, para ponerlas todas juntas. Eso es una pena, porque las tapas las perdimos, pero sí, me hubiera encantado tener la del Polidoro, pero esa fue anterior, yo no había nacido. Esa me hubiera encantado, si la hubieran recuperado. Bueno, perdón, sí se hizo. La hizo el Ministerio hace unos años, pero no el Centro Editor. Sí. El Centro Editor tenía algo que era que ahora se iría a cortar y pegar, ¿viste? Armaba un libro, juntaba dos, armaba uno, sacaba un poquito de otro y juntaban con un tema. Bueno, en alguna de esas está el Polidoro, alguna cosa del Polidoro dando vueltas. Original. Y después lo conocí porque salió un libro de Delia Maunás, que era una biografía, lo sacó Editorial Colibrí, una larguísima biografía a Boris en la que contaba toda su vida. Y como nosotros en La Maga hacíamos noticias de cultura y la salida de un libro era una noticia, lo fui a ver por eso. Y me quedó un recuerdo muy fuerte. Ya no tenía el carácter que cuentan que tenía. ¿Qué cuenta? Como jefe. Lo bravo que era, al contrario. Lo vi, yo creo que fueron 2 veces, porque un recuerdo que tengo es que lo vi en una de las sedes de la editorial La Última, cerca de la Biblioteca del Congreso. Y después tengo el recuerdo de que para mí, pero me creo que me estoy confundiendo con Delia, que fue en una casa también, ahí no me acuerdo bien. La de la editorial me acuerdo, y lo que él tuvo una enfermedad que le dicen la enfermedad del sueño. Es una enfermedad muy extraña
y que lo que te produce es que es como que te quedás dormido por unos segundos. Te adormeces de golpe. Estás hablando y de golpe te dormís. Y él tenía eso, y me acuerdo patente que él tenía, se había armado como si fuera una palangana con agua, entonces hablaba conmigo y por ahí se mojaba como para despabilarse, ¿viste? Era consciente. A mí siempre me pareció simbólicamente muy fuerte, porque dije, este hombre no dejó de soñar nunca, ni dormía, ni Claro. soñó siempre. Y no, y fue, a mí me emocionó verlo, y me conmocionó, la verdad que para mí era como un prócer. Claro, seguro. Lo tenías ahí entrevistada y de muy joven también, vos. Recién salida. ¿Qué le pregunté? Tendría que volver a verla. Claro, recién tendría que volver a ver la entrevista. ¿La entrevista la debes tener por algún lado? ¿La entrevista? Sí, ¿Estará por ahí? Sí, la tenés. Porque tengo la colección de la maga y tengo también unas carpetas que mi papá se tomaba el trabajo de fotocopiar y cortar las notas que yo sacaba, así que la tengo. Muy bien, muy bien. Bueno, y te quería, como para ir yendo, ¿no? Tu trabajo y lo que tiene que ver con Boris. ¿Cómo, como periodista, ¿no? Con respecto a lo que ocurrió con los libros en la dictadura, ¿cómo llegaste ahí? ¿No? A investigar, a ver con lo que pasó con los libros, a sacar un libro después. Cuando nosotros empezamos con Hernán a investigar, ya sabíamos lo del centro editor. O sea, no sabíamos los detalles, porque después fuimos al juzgado de La Plata, pero teníamos en la cabeza esas fotos tan dramáticas de la quema de los libros. Uh-huh. Sí. Eso ya lo teníamos como incorporado. Y después, digamos, en realidad, Un golpe a los libros fue un proyecto que nació. Hernán trabajaba en la Defensoría del Pueblo y yo trabajaba en las bibliotecas de la ciudad. Y para un 24 de marzo decidimos, bueno, ¿cómo lo conmemoraríamos? Y nosotros empezamos a hacer una investigación de qué había pasado en las propias bibliotecas de la red de la ciudad durante la dictadura. Y en ese momento que yo estaba en eso, leo en el diario un avisito de 10 por 10 centímetros, que decía que la Defensoría estaba averiguando qué había pasado con los libros. Entonces lo llamé. Claro. Y Hernán fue súper generoso. Por otro lado, medio que éramos de la misma órbita, pero como suele pasar a veces en el Estado, viste que se hace lo mismo sin saber, o parecido y sin saber. Y me encontré con él y me contó cómo había sido lo de ellos, que lo que pasó es que habían aparecido en el Banco Nacional de Desarrollo, que es un banco que se disolvió, en el momento de la disolución, una cantidad de documentos que Hernán recordaba que habían aparecido documentos de la cultura. En ese momento, eso se descubrió porque un empleado de maestranza, limpiando, se le cae un papel y ve que dice estrictamente confidencial y privado, que se cae un papel de un armario. Entonces avisa. Cuando avisa, bueno, no sé quién era el responsable, van y ven y descubren esos documentos. Esos documentos después quedaron abandonados, los transportaron a un lugar, el lugar se inundó, y para ese 24 de marzo, Hernán se acordó de eso y los fue a buscar y los encontró. ¿Los encontró? Y eso es lo que la Defensoría empezó a trabajar. Y ellos y la institución, con mucha generosidad, nos sumaron a nosotros. Ellos tenían la documentación y nosotros íbamos a complementar con todo lo que fueran casos que probaran esa documentación. Por ejemplo, lo que había pasado en la biblioteca. O, por ejemplo, encontramos un montón de documentación de análisis de inteligencia del centro editor y, bueno, empezamos como a completar, ¿viste? A completar con entrevistas y con otros documentos y con otros testimonios esa documentación madre. Lo que permitió esa documentación, o sea, lo fundamental que es que permitió comprobar que hubo un plan sistemático de represión a la cultura, que eso era algo
que no estaba incorporado ni siquiera en las víctimas, ni siquiera en los editores. Yo me acuerdo perfecto del editor del siglo XXI diciendo, no, vinieron, vieron libros, digo, no vinieron y vieron libros. O sea, No, fueron a buscar. Y es esa idea de que, bueno, porque vieron un libro rojo, entonces se lo llevaron, un libro porque decía comunismo. No es cierto. O sea, eso puede haber pasado porque los grupos de tarea tenían su autonomía y agregaban lo que querían y cada uno aplicaba un criterio, pero hubo una directiva madre, como hubo para la desaparición de los bebés, para la protección de bebés, para la desaparición de las personas, hubo un plan sistemático de persecución a la cultura. En este caso, no solo, pero en este caso a los libros y a los escritores. Así que esa documentación ahora está depositada en la CONADEP, bueno, tuvo eso de valioso, que es una idea difícil de incorporar incluso ahora. No sé por qué la sensación es que lo que se hizo con la cultura fue más aleatoria y que los militares son todos unos brutos que no leen y por eso quemaban libros. Y yo creo absolutamente lo contrario. Lo contrario, claro. Y en los documentos aparecen. Nos hubieran tomado este trabajo, la cantidad de oficinas por las que pasaba el análisis de un libro, la cantidad de gente se creían que no servía para nada, es al contrario, porque sabían que era muy valioso el libro como vehículo de pensamiento, de libertad, de creatividad, es que lo persiguieron, y lo quemaron por eso, no por menos, por más. O sea, porque hay un decreto de un libro de La Torre de Cuba de Laura de Betach que dice, está prohibido por exceso de imaginación. Que vos lo escuchás así y parece absurdo. Y yo pienso, digo, no es nada absurdo. No imagines, en este país no se imagina, no se puede imaginar otra cosa así. Y un libro no es eso. Un libro, está bien, por ahí la palabra exceso suena medio militar, pero es realmente, sí que sabían lo que eran los libros. Realmente era así, bueno. Y el centro editor, bueno, o sea, también fue atacado, fue el único que fue atacado por eso. Lo único que pasó, a diferencia de otros casos, es que el centro editor es de los poquísimos casos que fue llevado a juicio. Que cambia y no cambia la historia, digamos, porque es un juicio hecho por un gobierno, por una dictadura. O sea, es un juicio que no está avalado por la Constitución ni por un gobierno democrático. Pero el proceso fue diferente. El modo en que se llegó a la quema de los libros fue diferente. Y tuvo que ver el hecho de que haya un juicio y tuvo que ver la personalidad de Spivakov, las dos cosas. Si querés, no sé, querés que te decirle. Sí, ¿por qué considerás eso de la personalidad de él? Digamos, todo comienza, la quema es en el 80, pero todo el proceso llevó 2 años, es porque un inspector municipal fue a controlar un depósito del centro editor en Avellaneda por una cuestión administrativa. Y se ve que encontró libros que le pareció, que puso el grito en el cielo. Entonces lo que iba a ser administrativo derivó en un allanamiento a varios de los locales del centro editor, digamos, de los depósitos y de la librería. Y lo que se hizo es reunir toda esa... 2 cosas pasaron, en particular de ese primer allanamiento. Se llevaron libros y se llevaron a las personas que estaban trabajando en el depósito. Se la llevaron a una comisaría de Avellaneda, la comisaría primera, que terminó por demostrarse después que fue centro clandestino. Y de hecho, uno de las personas que trabajaban en el depósito que fue llevado, dio el testimonio y dijo que él escuchaba gritos. O sea que estaba funcionando aparentemente como centro clandestino a la par de comisaría. Ellos estuvieron en la parte de estar detenidos, detenidos legal, digamos. Pero fueron al azar, digamos, eran trabajadores que estaban en ese momento en la oficina. En el depósito, se lo llevaron como si fueran responsables de esos libros. Y ahí se abren como 2 procesos, ¿no? Por un lado es lo que pasa con las personas, pero por otro lado lo que pasa con los libros. Con las personas lo que sucede es que se lo llevan detenidos y cuando Boris Spivakov se entera, viaja a La Plata con su hijo a
a decirle al juez que el responsable es él, no esas personas. En un gesto de coraje, estamos hablando de la dictadura de un editor ubicado como en una editorial de izquierda, de amplio espectro, pero todo de izquierda, Sí. al que se va a presentar voluntariamente, al que no llama. Que podría haber pasado Eso- cualquier cosa, sí. Realmente es asombroso. De hecho, él tiene un diálogo con el hijo en el tren, el hijo era médico, en el que le dice, si me torturan, ¿qué les puedo decir? ¿Que sufro de qué? ¿Del corazón? Él tenía en la cabeza, y se fue con una muda de ropa, él tenía en la cabeza que no podían hacer, se podían tener que quedar. Iban con mucho miedo también el hijo, el abogado creo que fue una parte del viaje, después creo que no llegó hasta La Plata. Yo creo que ese es un gesto de hidalguía y de honestidad tan grande que lo salva de las otras cosas que le decían, que era que no pagaba, ¿viste? No depositó la jubilación, pagaba los ponchazos, que también eso hay que entenderlo en el contexto del tipo de editor que era. No lo hacía porque trabajaba en una mega empresa, en una multinacional, como puede ocurrir ahora con sede en Alemania. Lo hacía porque él quería editar libros, y los puchitos que le entraban por un lado los sacaba por el otro. Es así. Él vivía tan pobre como todos, cobraba lo mismo que todos. En el centro editor, desde él hasta el cadete, todos cobraban igual. Y tenía los zapatos rotos. Una vez que le fueron a reclamar, un impresor le fue a reclamar, le mostró la suela de los zapatos. Y usaba siempre la misma ropa. Y bueno, también los impresores, una serie de gente que ayudó a que ese proyecto, ¿no? Y que le puso, la verdad, voluntad y la plata que no tenían, o lo que le perdonaron. Pero yo creo que todo eso lo salva el tipo de gesto. Yo sé que hay gente que está enojada con él, por eso digo trabajadores, pero... ¿Y qué pasó en La Plata cuando llega? ¿Cómo? Perdón. Cuando llega a La Plata, ¿qué pasó? A hablar con el juez. Él se presenta y dice que él es el responsable de la editorial, que esas personas no tienen nada que ver, que él se hace responsable. Y entonces las dejan en libertad. Ah. Y él vuelve. O sea, a él no le hacen nada, digamos. A él no lo detuvieron, después tuvo que declarar. Y la segunda parte de la declaración, no tengo muy claro si fue todo junto el mismo día o yo creo que fue el mismo día. Viene a lo que ocurrió con los libros. Los libros se los llevan. Los libros pasaban por un circuito burocrático y no solo burocrático, de análisis del contenido, de la editorial. Digo, en general, esa era la mecánica. Había oficinas con personas, con abogados. Yo creo que con equipos, con Hernán sostenemos que había equipos de universitarios que trabajaban ahí, porque el grado de análisis de algunas publicaciones solo las pueden hacer profesionales o estudiantes. Bueno, pasaba por la CIDE, tenían una serie de oficinas, hacían un recorrido. Ese recorrido lo hicieron los libros, y lo que se determinó es que una parte no era peligrosa a ojos de los militares. Ellos tenían un grado de peligrosidad de F1 a F4. Unos consideraron que no, y los devolvieron. Y otro grupo consideraron que sí, que estaba la Enciclopedia del Mundo Joven, la del Movimiento Obrero, unas cuantas, polémicas, varias colecciones, fascículos en particular, consideraron eso. Eso tiene unos análisis detallados en el que separan si el libro era marxista o leninista o maoísta, o si atacaba a este o atacaba al otro, no solamente porque ataca a la familia, que era lo de los decretos, claro. ¿no? Porque ataca a los valores. Había un análisis exhaustivo de cada, claro. Mucho más permanezado, de los que algunos libros se salvaron y otros no. Esos libros que quedaron, cuando Spivakov va a declarar, el abogado le había aconsejado que dijera lo que dijo, que yo estoy segura, y todos creemos que lo dijo contra su voluntad, porque estoy segura que ni lo iba a hacer, ni lo pensaba hacer, ni pensaba eso. Pero él lo que argumentó
es que esos libros que se encontraban en el depósito estaban para ir a rezago. Es decir, que se iban a tirar y se iban a destruir, porque ya estaban desactualizados. Entonces, eso que fue un gesto para tratar de salvar a las personas y a los libros, se le volvió en contra, porque el juez lo que dijo es, ok, si ustedes los iban a ir a rezago, que vayan. Por supuesto, no iban a ir a rezago. No, iban a quedar en el depósito. El editor iba a destruir esos libros. Tuvieron varias intimaciones de tienen que ir a rezago. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó con estos libros que iban a ir a rezago? Y lo iban a destruir, y como no se hizo, en un momento el juez dice, no lo hacen ustedes, lo hicimos nosotros. Y así se ordena la quema de los libros del Centro Editor. ¿Cuándo fue la quema? No, ¿Te acordás los datos? ¿Qué fue? Eso fue en 1980. Hay una, incluso de esta comisaría primera de Avellaneda, el comisario Ferranti, que de hecho fue después, en los juicios que hubo en La Plata, en los juicios por la verdad, digamos, donde se podía, viste que quienes hablaban, bueno, después se veía qué pasaba, digamos, pero había él fue citado a declarar, porque él trabajaba en esa comisaría, y fue el que tomó, el que estuvo todo ese día, esperando que los libros se terminaran de quemar. Fueron 2 camiones que fueron a un baldío de Sarandí, la cantidad de toneladas está un poco en discusión, pero es una cantidad enorme, y él termina haciendo la declaración diciendo, siendo las 22 horas y habiendo quedado solos en bueno, ahí confirmó la destrucción de los libros. Después, bueno, hay una serie de anécdotas de los 2 testigos que fueron, porque los libros estaban húmedos, entonces no quemaban. Ellos, la verdad que tienen una la gente del Centro Editor para mí es gente muy especial. Realmente yo tengo mucha admiración porque han pasado cosas. Iba a cambiar de tema completamente, con esta tristeza de la quema de libros, ¿no? Y lo que marca la época oscura con respecto a la cultura y con respecto a todo a nivel político, no sé, todo. Lo bueno del Centro Editor, el equipo, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, en épocas difíciles, ellos, te contesto primero esto y después lo generalizamos. Sí. En épocas difíciles ellos habían armado una red de contención muy grande entre ellos. Se llamaban, avisaban, si se enteraban de alguien. Y además tenían 1.800 requisas, porque o requisaban por el contenido o requisaban por cuestiones administrativas, o sea, por cuestiones impositivas, porque el Centro Editor tuvo esas 2 cosas, o sea, toda su historia tiene que ver con con la maravilla de libros que sacaron, la cantidad de cosas que innovaron, a la cantidad que llegaron, la represión y los problemas económicos. Era siempre una rueda así. Y ellos, hay una anécdota como muy graciosa que cuentan, que es que en un momento alguien avisa, está yendo un policía. Entonces metieron en una bañera todos los libros, trataron de tapar todo, y él decía iba a comprar un libro. Era un libro que la hija necesitaba y que, bueno, así muchas cosas de ese estilo, porque lo que tenían era mucho humor. Han pasado la tragedia con mucho humor, eso a mí siempre me pareció asombroso. Han hecho cosas descabelladísimas, de graciosas, y era un equipo muy sólido en sus conocimientos, ¿no? Realmente Boris tuvo una gran intuición para elegir a la gente, porque, por ejemplo, detectó a Aníbal Ford, a Beatriz Sarlo cuando recién salían de la facultad, ¿no? Estaban empezando todavía más. Aníbal Ford estuvo primero, Beatriz Sarlo un poquito después. Ella siempre agradece y dice que todo lo que aprendió de edición lo aprendió ahí. Era una escuela, porque había además distintas generaciones, porque después estaba Susana Zanetti, que era más grande, que ya era profesora.
por ejemplo, ¿no? Y bueno, son más, después podemos nombrarlos, pero a mí me parece que el centro editor se sostuvo, porque Boris tuvo mucha intuición, porque era maravilloso y porque toda esa gente lo apoyó y lo acompañó. Y ellos siempre cuentan que es increíble cómo trabajaban mucho y divagaban mucho, que no entienden cómo trabajaban hasta los sábados, ¿no? Eso es que el sábado se trabajaba. Pero no entienden porque además, bueno, otra figura, el Negro Díaz, el diseñador, no sé, la verdad que habría que nombrarlos a todos, ¿no? Podemos después hacer una lista. Sí, los que te acuerdes, sí. Sí. Ellos, el Negro Díaz era un tipo que mientras les enseñaba cómo mirar los colores, o sea, además era un tipo querido por todo el centro editor. O sea, nosotros hicimos una muestra en la biblioteca y era increíble. Nadie habló mal de él, todos le reconocían lo que les enseñaba, pero además les enseñaba de cine y de colores y de cómo ir a la imprenta, era una formación intelectual muy diferente a la actual. Tenían una cosa muy completa. Ahora el proceso, por ejemplo, de hechura de un libro, ni hablar con la computadora, está muy separado. Estos eran tipos que diseñaban, o el que escribía el fascículo, iba a la imprenta. O sea, eran Boris, el Negro Díaz, la gente que trabajaba en técnica, incluso los que escribían y dirigían colecciones, sabían cómo tenía que ser el diseño, sabían cómo eran los procesos de imprenta, unos procesos mucho más complejos que ahora, porque ellos todavía agarraron un sistema tipográfico, ¿no? Claro, más complicado. Mucho más, cómo mirar las películas, cómo ir y venir, bueno, ni que hablar de dónde sacar los datos, cómo investigar. Y a la vez sabían de cine, y a la vez habían leído libros, y a la vez militaban políticamente. Eran intelectuales completos. Para mí, Aníbal Ford hizo una definición buenísima, que dijo que eran laburantes de la cultura. Y para mí eran realmente eso, eran todo. Era un tipo, Spivakov podía decirte cómo no desperdiciar el papel, cómo sacar un fascículo y abajo otro más chiquito en formato libro, porque entonces los dos entraban en los pliegos, y era capaz de discutirte de literatura rusa, porque además tenían discusiones ideológicas en las que se mataban. Y por más que por ahí el que ponía la última palabra terminaba por ser Spivakov, han tenido discusiones feroces, o sea, era un lugar muy intenso. Y bueno, ni que hablar lo que decíamos al principio, de los materiales, novedoso, bueno, primero de todo, y eso sí es Spivakov, el precio. O sea, ese lema de un libro al precio de 1 kilo de pan, para mí es lo más revolucionario que ha existido en la cultura, y lo sigue siendo. Primero porque pone al nivel 2 necesidades básicas, la lectura y la comida, como eso es lo mismo. Una persona necesita leer y comer, y además la posibilidad de dársela, de que el precio sea un precio accesible, cuando el pan era accesible, digamos. Pero eso uno. Otro, el repensar el modo de circulación de los libros, de que hay gente que no se anima a ir a una librería, entonces el libro tenía que ir a la gente, en los kioscos, en los hospitales, en las ferias del libro. Totalmente revolucionario. Sí, o sea, sí, armar otro mecanismo de distribución. Ese sistema tenía un antecedente en Editorial Abril, en la que también había trabajado Spivakov y el Negro Díaz. El sistema de kioscos venía de ahí. Que fueron sus comienzos en Abril, digamos. Sus comienzos como editor fue en Abril. Tal cual. Pero el hecho de el libro ir, ¿no? Y después el contenido. O sea, que el arte era para todos, entonces sacaron, bueno, desde la colección, aparte no te iba a nombrar una que era de Udeva. Pero el arte... Bueno, pero igual después quiero unos minutitos que me hables de Udeva. Con respecto el arte estaba presente en las tapas, en las colecciones que tenían de pintores, de grabadores, o sea, ¿vos te acordás exactamente cuántas colecciones? Yo lo tenía anotado por acá y cuántos libros Centro Editor. Pero no, pará que yo lo tengo. Lo tengo. 5.000 títulos de libros y fascículos y 79 colecciones. Te iba a decir 78, sí.
79. 79. Lo aclaraste después en algún lado, lo leí. Y después nos apareció un libro fuera de colección, Claro. que casi podríamos decir, después de que hicimos el trabajo en la biblioteca. Un montón. La posibilidad de que la gente acceda a poesía que nunca pensó que iba a poder acceder. O sea, que el criterio sea que cualquiera puede, que no tenés que salir de filosofía y letras para leer poesía, ni tenés que estudiar bellas artes para ver un fascículo biográfico. Es esa idea de verdad, de los libros para todos, libros para todos y más libros para más, que fueron los eslogan tanto de Undeva como del Centro Editorial. Eso era algo concreto y palpable, no era una enunciación, como no era una enunciación el precio. O sea, eso pasaba. En los kioscos vos podías comprar eso, en las provincias donde antes no llegaban, en las casas de clase media baja. O sea, realmente yo creo que lo que hicieron primero en Audeva a nivel estatal y luego en el Centro Editor es la política más grande que hubo de difusión de la lectura en este país. Y en buena medida en manos privadas, porque digamos, la experiencia del Centro Editor fue más larga que la de Audeva. Pero es realmente, o sea, es increíble. Y los contenidos y la innovación de esto y la innovación dentro de cada colección, una colección de cultura popular, que hablara de los juegos y de los juguetes, y de el compadrito otra, y de, no sé, esos temas como muy La diversidad de temas, claro, sí, sí. Bueno, del humor, o sea, el libro que no había libros de humor, de teoría del humor, casi no había. O sea, esa idea de que lo cotidiano es materia de estudio, y sobre eso se puede estudiar, y sobre eso se puede leer, es muy fuerte. Y creo que hace a todo este mismo universo, está todo unido, todo concadenado, desde el precio hasta el tema y quiénes. Y después lo otro también, hablando del staff, es que también se recibió gente que en la dictadura estaba perseguida, que en el Centro Editor se lo recibió sin preguntarle nada, que habían sido echados de sus trabajos. Miguel Palermo había sido echado de la universidad. Boris lo tomó sin preguntarle nada. Exiliados uruguayos que venían, o sea, eso es muy, muy impresionante, sin exigirles nada. Era un lugar también, o sea, evidentemente era gente con muchas inquietudes, que se fue formando afuera, pero que se formó ahí también. Y no se les exigió entrar formado. Fue una escuela en la que todos ellos se hicieron. Y creo que lo supieron transmitir también. Y bueno, y el cruce de generaciones y todo. Para mí es y el formato de redacción, o sea, en Eudeva llegaron a sacar un libro por día y en el Centro Editor también, o sea, sacaban todas las semanas colecciones, iban a un ritmo, pero sí, febril y fabril. Sin computadoras y sin toda la tecnología que hay ahora, ¿no? Que habrá sido reuniones y reuniones y no parar de trabajar y de pensar y de repensarse, ¿sí? Conseguían las ediciones de afuera, como consiguió Udeva, por ejemplo, mandando cartas, que no llegaban en una semana tampoco, mandando cartas a editoriales, a gente que no los conocía y las consiguieron. Bueno, ahora te iba a preguntar un poquito de su trabajo en Eudeva, que es anterior al del Centro Editor. Bueno, también, que empezó con Eudeva, dirigiendo Eudeva. El trabajo en Eudeva fue muy lindo de hacer porque yo iba a Eudeva, fui durante meses, entré al depósito de Eudeva, que es el depósito, para mí era mítico. Después se filmaron unas entrevistas en ese depósito, porque de Eudeva también se llevaron libros, y se presume que también fueron quemados en una historia todavía más compleja, porque en realidad hubo un militar que separó unos libros y los dejó separados y quedaron ahí. Como que había que sacarlo de circulación, pero quedaron ahí.
Y fue un civil, Luis Pan, que tomó el directorio de Udeva en dictadura, un civil el que le ofreció a los militares los libros, y tanto insistió que los militares se los llevaron. O sea que todavía es más triste aún triste, el desenlace de todos esos libros. Milanesi escribió un libro solo de esa parte de Udeva, que en el libro nuestro también está, pero él después lo tomó, que se llama Los libros son tuyos, porque esa es la frase que le decía Luis Pan a los militares para que vinieran a retirarlos. Yo lo que hice, para mí fue muy emocionante porque habían quedado todavía en el depósito de Udeva paquetes sin abrir de la época de Spivakov, ponerle 10 libritos de una colección atados con un violín sin abrir. Y nosotros lo que habíamos convenido es que íbamos a revisar todo el depósito y sacábamos un ejemplar para Udeva, bueno, ellos igual les quedaba el resto, pero para una biblioteca que Udeva iba a armar, y una para la Biblioteca Nacional. Y entonces recorrí todo el depósito, subí, trepé, y abrí todos los paquetes que ahora están abiertos, que no abrieron, ellos los abrí para sacar uno. Bueno, con la idea de, eso era parte de un proyecto que tenía la biblioteca de reconstituir a la figura de Spivakov y lo que se pudiera de sus proyectos. Entonces era tratar de reponer la bibliografía que no tuviéramos de Udeva y la del centro editor. En un 90 o casi más por ciento te diría que se hizo con donaciones de la propia gente que participó, gente de afuera, lectores que se enteraron y tenían libros. Quisieron participar. Fue todo como muy conmovedor, la verdad, y muy al estilo de que me parece que ellos lo hubieran hecho, salvo el catálogo que sacamos, que tiene un desperdicio de papel enorme. Que una vez Amanda Tubes me dijo, eso es Spivakov, no te lo dejaban y no. Y encontraron las actas, ¿no? También de Udeva. Y de Udeva, sí, este fue digamos, en Udeva yo hice 2 trabajos, esta revisada del depósito y la lectura de las actas de Udeva. Con la lectura de las actas armamos la historia de Udeva, que es otra cosa muy, muy impactante, porque eso que uno a veces dice actas que parecen una tontera, o que a veces se hacen, viste, medio de formalidad y nada más, sí. Tenían una calidad, las de la época de Spivakov, después fue decreciendo, pero la de Spivakov había unas argumentaciones, por ejemplo, lo del precio al kilo de pan, estaba totalmente argumentado. ¿Y por qué este libro y no otro? Estaba argumentado y había discusiones. ¿Y cuál era la función de una editorial universitaria? O sea, realmente eran tratados, eran páginas y páginas de declaraciones políticas, filosóficas, culturales. Bueno, y por eso funcionó también, ¿no? Después, digo, a partir de todas esas reuniones, claro. Por eso, con todos los vaivenes, porque la verdad que es una editorial resufrida, porque así como arrancó así, digamos, después los militares han hecho desastres en todas las gestiones, y también es interesante ver las actas, porque ahí ves lo otro que enuncian y además es el lenguaje. Claro. ¿Cómo cambió el lenguaje? ¿Cómo se militariza la cultura? Y se nota en esas actas, es impresionante. Ahora, yo creo que es tan fuerte la impronta que le dio a Spivakov, que le podríamos agradecer a Ruggeri Frondizi, que fue quien lo eligió, digamos, que dijo, está loco, pero puede dirigir. Está loco, pero es un genio, las dos cosas. Yo creo que la impronta es tan grande que por eso Udeva sobrevive y de las editoriales universitarias sigue oyendo la cabeza. Con todo lo que pasó en el medio, que hubo de todo, porque como hubo corrupción en los 90, hubo corrupción en Udeva, es importante. Y como se han perdido cosas, se perdieron cosas en Udeva, y pasó de todo. Pero así todo sigue siendo una editorial emblemática. Fue líder por lo menos en Latinoamérica, si no más, y lo sigue siendo. Las universidades ahora universitarias que se organizaron, que son un movimiento, la tienen ahí de referencia. O sea, Udeva está. Sí, sigue estando. Acá tengo unos datos que en 1965 el sello tenía en todo el país 830 distribuidoras y librerías, 103 puestos
de diarios y revistas. 40 están instalados en las facultades de todo el país, 41 kioscos callejeros, 7 kioscos en hospitales, ¿no? También ahí Claro, empezó. También. Claro, y la exportación también. Era una magnitud impresionante, o sea, lo que vos señalabas que es realmente para pensar, porque nosotros ahora tenemos muchas herramientas. Hay que pensar o sea, que no estaba internet, que no tenía modo de comunicarse. Digo, pero eso abarca al sistema hay que organizar ese sistema con esa cantidad de kioscos que después tenés que ir a buscar, a ver qué pasó con los libros, a relevar, a cobrar, a todo. Hay que organizar ese sistema a mano. Sí. Bueno, una figura muy importante también fue Miriam Jacobs, que era la secretaria de Boris, era la mano derecha, y es quien lo escondió en la casa unos días que él estuvo escondido antes de ir a la plaza, de la casa de ella. Que vos ves, nosotros tenemos un cuadernito, porque muchas de estas cosas quedaron depositadas en un área de archivo de la biblioteca, que se pueden consultar. Cómo ella anotaba a mano, iba tildando o tachando lo que ya había hecho, que eran 20.000 cosas, llamar a ir a Wanda. Claro. O sea, yo creo que es casi imposible para nosotros imaginar, es difícil imaginar una editorial de esa magnitud ahora, con todo lo que tenemos. Es imposible pensarla en las cosas que lograron en ese momento, desde el contenido, digo, desde averiguar, yo qué sé, para un suplemento que era de geografía, tenían que ir al Instituto Geográfico Militar a que les den los mapas, le aprueben los mapas, y después pegar los nombrecitos, y de camino a la imprenta se les cayó una vez el río San Borombón y hubo que reubicarlo. O sea, era todo manual, o sea, yo creo que es muy difícil ponerse en ese momento. Después la otra discusión, más allá de esto tecnológico, es si ese proyecto podría sostenerse o no aún, ¿no? Y qué le fue pasando al proyecto. Que bueno, es como una discusión más amplia, yo que sé, cambió mucho todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por toda esta información, y bueno, defininos para vos, en pocas palabras, en realidad ya lo estuviste diciendo todo este tiempo, ¿por qué es tan importante Boris y por qué lleva el Día del Editor, ¿no? El 17 de junio, el día de su nacimiento, para vos, Boris? ¿Qué significó en la edición argentina? Y a mí me parece que en principio por la innovación que hizo desde abril en Eudeva y en el Centro Editor, por la claridad política cultural que tenía y llevada a cabo, ¿no? Porque es fácil decir hay que hacer libros baratos, pero hay que hacerlos y que sean baratos, más allá de que se deshojaban, de que la letra era chiquita para aprovechar más el papel. Yo creo que todo eso es anecdótico si alguien pudo tener uno de esos libros y se le deshojó en la mano o le costó leerlo. Y eso fue así. O sea, realmente para mí es una figura digna de admiración, porque me parece lo que decía antes, que la mayor política cultural ligada a los libros que tuvo este país, la hizo él. Y después porque me parece que hay cosas que se pueden repetir y cosas que no, pero que hay que ponerlas a debate. ¿Se puede ahora que un libro salga eso? ¿Se puede hacer de este modo? ¿Se puede repartir en kioscos? Bueno, el mundo cambió, las editoriales cambiaron, hay más, hay diferentes, la cultura cambió, todo cambió. Pero hay que ponerlo en discusión, porque hay cosas que seguro se pueden rescatar. Lo principal habría que rescatar, ¿no? Esa idea política y esa idea de libros para todos en Eudeva, que después pasó a ser más libros para más, ya no había otra forma de decir mejor, que quería que llegara a todo el mundo. Bueno, eso es válido ahora como fue válido en el tiempo, y eso es lo que hay que ponerse a discutir, me parece, y discutir el sistema. O sea, ellos pelearon y defendieron un sistema de venta y, digamos, una industria editorial que es muy diferente a la de ahora, que es la que los militares quisieron. O sea, la industria editorial, la del libro ahora, tiene la forma que la dictadura quiso para la economía en general, ¿no? Un mercado transnacionalizado, en pocas manos, con poca posibilidad de elección. Eso se logró. Ayudó, colaboró el menemismo, colaboró el macrismo, pero digamos,
Eso se logró y eso es lo que hay que poner a discusión. Y eso Boris lo hubiera discutido, seguro. Bueno, Judith Gosiol, muchas gracias por estar en este capítulo tan especial para Edición de Bolsillo y para todos los editores y editoras. Y gracias por contarnos lo que fue la vida profesional de Boris. Muchas gracias por estar. Por el interés y por lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a Judith Gosiol por participar con nosotros en este Día del Editor. Feliz día a todos los editores y editoras. Y los invitamos también a que vean los capítulos anteriores y los próximos en nuestro canal de YouTube, en bcnradio.com.ar, en Spotify. Así que nos encontramos en un próximo capítulo de Edición de Bolsillo.